No hay permisos, no hay miedo. El Pulso, con Juan Santana. Periodismo sin censura. La verdad sin disfraz. Cada jueves, en Onda Guanche. Onda Guanche, lo que otros no se atreven a contar. Les saludamos en esta sintonía, a esta hora y en este programa. Les habla Juan Santana Hernández. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Depende de la hora que estén escuchando el programa, porque la radio digital no tiene horarios. Bienvenidos una semana más al Pulso, en la plataforma digital de Onda Guanche. Comenzamos. Hay momentos en la vida en los que uno tiene que detenerse, mirar hacia adentro y preguntarse quién es realmente. De esa búsqueda nace Cuando me permití ser yo, de la herida a la luz. El libro del escritor y artista visual LouisEly, una obra que habla del dolor, de las cicatrices que deja la vida y de la posibilidad de transformarlas en aprendizaje y crecimiento. En sus páginas el autor comparte un proceso íntimo de sanación, de renacimiento interior, recordándonos que solo cuando aceptamos nuestras heridas podemos empezar a caminar hacia la luz y hacia la versión más auténtica de nosotros mismos. LouisEly, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un placer hablar contigo. Siempre hay que ir hasta el arte y escribir. Hoy, aparte de difícil, tiene arte. Luis, antes de hablar del libro, ¿quién es LouisEly y qué camino personal le ha traído a escribir Cuando me permití ser yo, de la herida a la luz? Bueno, LouisEly, yo soy un escritor y artista visual, me presento así. Siempre he tenido una relación muy profunda con el arte y con la creatividad y también con la reflexión sobre la vida. Mi camino personal ha estado marcado por procesos interiores, por momentos de preguntas y de búsqueda. Uh-huh. Y con el tiempo entendí que muchas de esas experiencias podían transformarse en algo que también pudiera ayudar a otras personas. Mi libro nace precisamente de ese proceso, de mirar mi historia con honestidad y de convertirla en un mensaje de reflexión y de superación para otros. Uh-huh. Luis, el título del libro es muy potente. ¿En qué momento de tu vida sentiste realmente que se estaba permitiendo ser tú mismo? Bueno, durante muchos años vivimos todos pensando qué se espera de nosotros, qué espera la familia de nosotros, qué espera la sociedad como tal de nosotros. Pensamos qué deberíamos ser, ¿no? Y llega un momento en la vida en el que uno se pregunta quién es realmente, ¿no? Permitirme ser yo fue empezar a aceptar primero mi historia, mis heridas, mis traumas, mis procesos personales, sin esconderlos ni huir de ellos. Tú hablas de la herida a la luz. ¿Qué significa exactamente esa transición en la vida de una persona? Sí, la herida son todos esos momentos traumáticos, todos esos problemas que pueden ser diferentes para cada persona, en donde se crea una herida. Esta herida que la mayoría crece desde pequeños, desde que somos niños, ¿no? Pasamos por ciertas dificultades o ciertas historias que nos marcan, ¿no? A lo largo de nuestra vida y que siempre cargamos con ellas, ¿no? Entonces la idea es aprender a entender esa situación, ¿ah? Soltar todo lo doloroso. Olvidarse no se puede olvidar, pero sí llevarla a un cambio, a una transformación, en que eso se vuelva un aprendizaje y no cargar siempre con el mismo dolor. Una cosa, este libro parece nacer de experiencias muy personales tuyas. ¿Fue difícil abrirse y poner esas vivencias por escrito?
Sí, sí, hubo momentos en los que fue muy difícil porque cuando uno escribe su propia historia tiene que enfrentarse primero a recuerdos, emociones que a veces preferiría dejar atrás, pero también fue un proceso liberador. Escribir me permitió ordenar muchas cosas, comprenderlas y darles un nuevo significado y un nuevo valor. ¿En qué momento decidiste que tu proceso interior podía convertirse en un libro que también ayudara a otras personas? Pues en un momento en el que justamente pasó en la pandemia, en el que todos estamos encerrados, ¿no? Teníamos mucho tiempo libre, la mayoría estamos encerrados, yo en una habitación de 2x2, y para mitigar ese tiempo libre decidí, mira, voy a escribir mi historia, ¿no? Voy a plasmar en un papel, pero era para mí, porque en ese momento necesitaba sanar muchas cosas, muchas heridas del pasado, de mi niñez, y entonces fue cuando empecé a escribir, ¿no? Empecé a escribir todos esos momentos, todo eso que marcaron mi vida, y, y empecé a entender muchas cosas de mí mismo. Toda esta historia real, lo que intenté luego fue, si me sirvió a mí, ¿por qué no le puede servir a otra persona? Mi historia es diferente, pero los traumas y los procesos vividos pueden ser muy similares entre unas personas y otras, pero eso puede dar pie a ayudar a otras personas. Esa fue mi forma de pensar. Luis, durante muchos años has estado trabajando en el ámbito de la cocina profesional, es así, ¿no? Sí. ¿Cómo fue pasar de ese mundo tan práctico al arte, la escritura y la reflexión personal? ¿Cómo se puede pasar de esto? De una... Pues mira, la cocina siempre fue una pasión mía, ¿no? Fue una pasión mía y el arte fue otra pasión. O sea, yo tenía esas dos pasiones, entonces yo tenía que decidir entre una y el otra. Entonces desde joven me dijeron, del arte no vas a vivir, te vas a morir de hambre. Entonces, ¿qué escogí? La cocina, ¿sabes? Uh-huh. Pero no fue hasta alcanzado casi los 40, donde yo fui a la universidad, a una escuela de cocina y a sacar la técnica. O sea, nunca me dejé ir atrás, no pensar que estaba muy mayor para estudiar. Pero después me di cuenta de que la cocina era más bien un hobby. Había escogido al contrario, ¿sabes? Entonces decidí en un momento en este proceso de cambio, de ordenar mis ideas y saber quién era yo mismo, decidir no, pero yo me considero más artista, más expresar mis ideas que la cocina. O sea, la cocina la sigo manteniendo. Lo hago como hobby, pero desde ahora la escritura y la pintura, yo trabajo acrílico sobre lienzo, fotografía y arte digital, pues expresar todos esos sentimientos que tenía guardados desde hace mucho tiempo. Y una cosa, ¿hasta qué punto el arte y la escritura han sido herramientas de sanación para ti? Como te dije, el arte siempre ha sido algo muy importante en mi vida, aunque lo dejé desarrollar muy poco, ¿no? Pero es una forma de expresión. En el libro, en cada capítulo, está acompañado por una ilustración original creada por mí, que representa simbólicamente el proceso interior del que se habla en cada capítulo. Entonces fue una manera de unir estas dos formas de expresión, tanto la palabra como la imagen, para mostrar al lector esa reflexión, tanto visual como escrita. En el libro hablas mucho de heridas emocionales. ¿Tú crees que muchas personas que nos están escuchando seguramente viven con esas heridas sin llegar a mirarlas de frente? Sí, la verdad, vivimos una sociedad que es muy rápida, ¿no? Estamos constantemente ocupados, distraídos o intentando cumplir expectativas de los demás, ¿no? Y a veces eso hace que evitemos mirar hacia adentro. Muchas veces el verdadero cambio empieza cuando nos damos cuenta que observamos nuestra propia historia con más honestidad, cuando la miramos, cuando reflexionamos, cuando
dejamos como de huir de esa emoción para que no nos haga daño, ¿no? Huimos de la emoción para que no nos haga daño y la idea es enfrentarnos a esa emoción para que podamos seguir adelante. ¿Y cuál crees que es el mayor miedo que tiene la gente cuando se enfrenta a su propio mundo interior? Lo que más tienen miedo es a ese enfrentamiento, ¿no? Ya que esos traumas, esos problemas, esa situación del pasado nos traen mucho dolor o resentimiento, ¿no? Nos traen sobre todo eso, esa angustia, esa pena, ese dolor. Entonces la gente le da miedo a enfrentarlo, porque dice, ahí está y no la quiero tocar. A mí me costó muchísimo mirar atrás, pero agradezco mirar atrás porque pude entender muchas cosas, no justificar ni los hechos ni las personas, pero pude entender que yo no podía seguir arrastrando eso porque mi vida iba en decadencia. Entonces, cuando yo pude transformar eso, pude estar más tranquilo. ¿El libro está escrito para una edad concreta o lo puede leer también un joven como una persona ya mayor de edad? No, está escrito para cualquier persona que esté atravesando un momento de cambio, de reflexión o de búsqueda personal, ¿no? Muchas personas, te digo, cargan con esas heridas de infancia o de etapas difíciles de la vida, o a veces se sienten tan solas en ese proceso. Entonces este libro intenta acompañar a quienes están empezando a mirar su historia con esa conciencia. Entonces es un libro de acompañamiento, tanto para un adolescente como una persona mayor que ha vivido muchas experiencias. Y en tu experiencia personal, ¿qué fue lo más difícil del proceso de transformación que describes en el libro? Lo más difícil fue enfrentarme a esas heridas, ¿no? A esos procesos, a esos recuerdos. Darles pie a abrirme otra vez, a darle pie a cada emoción, porque como hablo de la duda, hablo de la culpa, hablo del egoísmo, hablo del miedo, de la frustración. Entonces no es solo una emoción, son muchas, y al final, entonces eso fue lo difícil, enfrentar cada emoción de forma independiente para poder superarla. ¿Y hubo algún momento concreto en tu vida que marcara un antes y un después en ese camino hacia la luz? Mi momento fue aceptar que tenía una historia y que yo tenía que aceptarme yo mismo como era, ¿no? Yo pasé de ser una persona que cumplía las expectativas de todo el mundo, mi familia, la sociedad, ¿no? A cumplir mis propias expectativas. Entonces, ese momento crucial en la pandemia, en donde yo digo, hasta aquí, después de haber escrito, digo, ¿qué estoy haciendo, no? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Estoy haciendo todo lo que los demás quieren, pero ¿qué es lo que realmente quiero yo? Entonces, fue en ese momento en donde digo, no, tengo que parar, tengo que reconducir mi vida y a partir de ahora voy a hacer lo que a mí me gusta. Hay una cosa en el libro que invita a detenerse y a reflexionar. Es una sociedad que va tan rápido. ¿Cree que nos cuesta parar y escucharnos, Luis? Sí, nos cuesta muchísimo y nos cuesta sobre todo por eso, porque estamos con la atención a todo lo exterior, ¿no? A nuestro trabajo, a nuestras obligaciones, y no nos paramos a cuidarnos nosotros mismos como personas, ¿no? Según veo en el libro, ¿tú crees que muchas veces vivimos intentando ser lo que los demás esperan de nosotros en lugar de nosotros ser quienes realmente somos? Sí. Y eso me pasaba a mí constantemente. Te lo digo yo que no fue hasta casi mis 40 años cuando yo entendí eso, ¿no? Que vivía de lo que quería mi familia, que quería la sociedad, que quería que hiciera todo el mundo. Entonces tomé decisiones que realmente, si hubiera sido más joven y más consciente de ellas, no hubiera tomado. A mi edad, a los 40 años, ya no me podía arrepentir de lo que ya podía, de lo que había hecho. Entonces empecé a hacer, a reconducir mi vida a lo que sí quería,
porque cuando la reconduje mi vida, empecé a ser una persona más feliz de mis actos, más consciente de las cosas, viví una vida más tranquila. Lo que te ha pasado a ti seguramente que le puede estar pasando o puede haberle pasado a alguien que nos escucha. Si tú tuvieras que resumir el mensaje principal del libro en una idea sencilla, ¿cuál sería, Luis? Diría que muchas veces pasamos años intentando huir de nuestras heridas, pero cuando tenemos el valor de mirarlas de frente, entenderlas, podemos comenzar un proceso más profundo de transformación con nosotros mismos. Uh-huh. Entiendo que el libro está a la venta. ¿Dónde lo puede conseguir alguien que nos esté escuchando que se siente un poco admirado por lo que estamos hablando? Vale, pues sí, el libro ya está disponible a la venta. Lo pueden conseguir a través de mi página web, que es www.luiseli.com. Ahí está toda la información del libro. Pero también se puede reservar a través de cualquier librería. En cualquier librería ahí piden... Se puede hacer la reserva, o para más información entras en mi página web luiseli.com. Ahí está la información de los sitios, las librerías o los puntos de venta donde se puede comprar. Y para las personas de Canarias, para todos mis vecinos de Canarias, pues el libro viene ya autografiado, ¿no? Con mi firma, con una dedicatoria y se les entrega al domicilio. ¿Qué te gustaría que sintiera una persona cuando tuviera el libro, y una persona que cuando cierre la última página, que ha leído el libro, qué te gustaría que sintiera esa persona? El libro cuenta con, además de mi relato biográfico, cuenta con reflexiones, pero cuenta con ejercicios, ¿no? Cada capítulo tiene ejercicios y luego un capítulo final donde hay un cúmulo de ejercicios extra, ¿no? Esos ejercicios sobre escritura, meditación, concentración, sobre todo para ayudar a encontrar, a sanar esa emoción. Entonces, cuando la persona termine de leer el libro, yo quiero que esa persona se sienta mucho más tranquila, con ganas de tomar nuevas decisiones. El libro no es solamente un libro para leer y poner en la estantería, no, es un libro para que tú puedas, cada vez que lo necesites, puedas abrir el capítulo, puedas abrir cualquier página y te pueda inspirar para ese momento en el que estás pasando. Uh-huh. ¿Ya has recibido algún testimonio de lectores que se hayan sentido identificados con tu historia? Pues sí, hace pocos días una persona que de verdad que no me esperaba me envió un email y me dijo que había pasado momentos difíciles en su niñez que le marcaron de adulto y que el libro la había dejado un poco en shock, ¿no? Y que se sentía muy agradecida porque gracias a los ejercicios que habían en el libro, ella está en su proceso, ¿no? Dice, estoy en proceso, pero me siento mucho más animada y me siento con mucha más valentía de enfrentarlo. Antes tenía mucho miedo, me sentía sola, entonces, pero que ahora tenía como el recurso de cómo seguir adelante. Uh-huh. Me da que escribir este libro, Luis, ha sido una forma de cerrar etapas o de reconciliarte con partes de tu vida, ¿no? Sí, fue un libro difícil de escribir, porque cuando uno escribe su propia historia tiene que enfrentarse a ese recuerdo, a esa emoción. A veces prefería dejarlo atrás, ¿no? Siempre, pero fue muy liberador, para mí fue muy liberador y me permitió ordenar muchísimas cosas en mi vida, darle un nuevo significado. Después de publicar este libro, cuando me permití ser yo, ¿sientes que ha empezado una nueva etapa personal o creativa? Sí, la verdad que sí, me siento mucho más abierto, tengo mucha más confianza en mí mismo, como que tengo más autoestima, ¿no? Me quiero más a mí, ¿no? Me pongo a mí por delante de cualquier persona, porque primero, para poder amar a los otros, te tienes que amar tú mismo, ¿no? Y cuando tú te amas tú mismo, estás pleno, entonces abres la puerta a otras actividades, a otras personas, a tu entorno, ¿no? Y Luis, si ahora mismo alguien que nos está escuchando se siente perdido o atravesando por una herida emocional,
¿qué mensaje le darías desde tu experiencia? Yo le diría que a veces pensamos que nuestras heridas son el final de nuestra historia, pero no. Muchas veces son el comienzo para una transformación. Repetimos que cualquiera que quiera tener este libro en sus manos, que lo consulte en luiseli.com. Sí, es la página web, luiseli.com, ahí está toda la información, o sobre las librerías, o cómo lo pueden comprar online, o en su librería más cercana lo pueden reservar. Pues ya saben, luiseli.com, ahí tienes toda la información. Oye, ¿y por qué tienen que tener ese libro en sus manos todos aquellos que nos están escuchando y alguna persona que quieran también trasladarle que ese libro es fundamental tenerlo y leerlo y tenerlo muy cerca siempre? ¿Por qué? Sí, porque primero es un libro que no nace de la teoría, sino de la experiencia. Y no es experiencia humana, mi experiencia, ¿no? Alguien que tuve que mirar atrás para comenzar a vivir su nueva vida. O sea, que todos pueden empezar a comenzar una nueva vida sin dejar de mirar atrás y sin tener que vivir las expectativas de otros, sino las propias. Pues Luis, te agradezco mucho esta información, te agradezco que nos hayas atendido y no sé si deseas añadir alguna otra cosa que yo, por ignorancia, lógicamente, no te haya preguntado. No, muchísimas gracias a ti, Juan, por permitirme estar en tu programa. Fue muy ameno, muy entretenido compartir mi historia y darla a conocer a los demás. Pues muchas gracias y hasta otro momento. Muchísimas gracias, Juan. El Pulso, con Juan Santana, cada jueves, en Onda Guanche. Onda Guanche, lo que otros no se atreven a contar.